Vamos a pasar ahora a una mesa redonda que se titula El sentido final de la vida. Y queremos dar las gracias a los que cuidan con tanto cariño y generosidad a los mayores y a los enfermos terminales, evitando así que sientan que son una molestia y que se planteen la eutanasia como una salida. Recordamos, como se ha dicho en la ponencia, que incurable, de hecho, no es nunca sinónimo de incuidable. Damos paso a esta mesa que está formada por profesionales médicos que nos harán incidir en la importancia de los cuidados paliativos. Estará moderada por don Gaspar Garrote Cuevas, médico secretario general del Colegio de Médicos y socio del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Jerez. Cuando quieras, Gaspar, tienes la palabra. Buenas tardes. Para mí es un honor estar hoy aquí rodeado de tan magníficos compañeros y sobre todo para darle continuidad tanto a las intervenciones de ayer como la de hoy de Jaume Vives. Me quedo también con Quique Benjumeda y con Jaume cuando dicen que dejemos que a través del sufrimiento Cristo entre en nuestras vidas. A partir de ahí continuamos nosotros. Quiero agradecerle tanto a Paco Pavón como a nuestra secretaria en Jerez, a Consuelo García de Angulo, por ese trabajo silente que al ser una jornada telemática, pues no se ve, porque cuando son presenciales vemos a la gente correr preparando las mesas, el ponente que hay que recoger, etcétera. Ellos han tenido el mismo trabajo, pero sin embargo no se ve. Y yo quiero hacerlo aquí visible y mi gratitud. A los ponentes que me acompañan y que ahora presentaré, por su disponibilidad. Han estado aguantando llamadas telefónicas, WhatsApp, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, y permanentemente disponibles y dispuestos. Y por supuesto también a todos los asistentes virtuales por su atención. Yo voy a plagiar el programa de las jornadas porque creo que introduce muy bien nuestra mesa. Cuando dice que la vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Muchos defienden como criterios para no respetar la vida razones de bienestar o de utilidad, descartando a cuantos no cumplen estos parámetros. Pero nuestra respuesta es de tener en cuenta la dignidad de la persona, que ya han hablado de ello, y buscar el bien. La vida humana vale en sí misma y no está ligada ni al vigor físico, ni a la juventud, ni a la salud física o psíquica. No procede conceder un peso determinante a categorías como útil, inútil, gravoso, deseado, no deseado. Provocar la muerte no es la solución a ninguna situación, por conflictiva que sea. Tanto en la fase inicial de la vida, en la embrionaria, no olvidemos el aborto, tengámoslos presentes, aunque hoy no vamos a hablar de ello, como en la fase terminal. La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar dando esperanza. La COVID-19 ha dejado todo en silencio, como antes se ha dicho. No nos ha permitido debatir públicamente contra quienes quieren imponer su criterio de la cultura de la muerte. Ha arrasado sobre todo con aquellas vidas más vulnerables. Y si algo nos ha traído esta pandemia, no es tanto la proclamación reiterada de la autonomía individual, sino antes, al contrario, la necesidad y la urgencia de implementar una verdadera sociedad del cuidado que se haga cargo de la vulnerabilidad de la condición humana, de la necesidad de incorporar precisamente a las personas mayores a la agenda pública política, desde otra reivindicación mucho más humana, que nos abra a la reciprocidad, a la solidaridad y a la inclusión. Protección de vida, respeto de los valores individuales, solidaridad y compasión, creemos que son los elementos claves de este debate. Como no disponemos de mucho tiempo y se trata de un tema muy amplio y complejo, no entretengo más el inicio de esta mesa, el sentido final de la vida, componentes, como ahora verán, tan entendidos, de gran prestigio profesional y humano,
cristianos comprometidos que dan la cara. La dinámica a seguir va a ser que yo voy a presentar a los ponentes uno a uno, le haré una pregunta para ir introduciéndonos progresivamente en el tema y a partir de ahí iremos formulando preguntas que contestarán uno o varios de ellos y, por supuesto, ustedes, los asistentes virtuales, pudiendo escribir sus dudas o preguntas en el chat y trataré de que los ponentes las vayan contestando siempre que el factor tiempo, que suele estropear muchas ecuaciones, nos los permita. Voy a empezar con el doctor Jaime Aparicio Santos. Además de amigo personal y cristiano comprometido, a quien aprecio profundamente, él es médico especialista en pediatría y es el presidente de la Comisión de Deontología del Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz. Es también vocal de la Comisión de Deontología del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en la que obtuvo premios en los años 2010, 2011 y 2014 por sus trabajos sobre ética y deontología. Ha realizado múltiples cursos de ética y deontología impartidos por la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial. Jaime, un abrazo, mi afecto como siempre, y si te parece, introdúcenos en esa terminología que podamos seguramente estar utilizando a lo largo de la mesa sobre qué es eutanasia, qué es distanasia, ortotanasia, lo que tú consideres. Tienes la palabra, Jaime. Buenas tardes a todos y, por supuesto, agradezco al doctor Gaspar Garrote su presentación cariñosa y al haberme invitado a participar en estas jornadas tan importantes organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas en Defensa de la Vida. Es una labor impresionantemente productiva que hace mucho bien a mucha gente. Yo quisiera comenzar, antes de definir estos términos que me ha preguntado Gaspar, con una frase del Papa Emérito Benedicto XVI, que decía que allí donde no se ve al hombre como portador del aliento divino, es donde comienzan a surgir las consideraciones acerca de su utilidad. Allí es donde surge la barbarie que aplasta su dignidad. La vida humana tiene un valor inviolable y, a pesar de todo, hay países en los que ya desgraciadamente se encuentra España que legislan para acabar con ella en determinadas circunstancias en que se aduce que de esa forma se evita el sufrimiento. Hay un eminente profesor en bioética que todos seguramente conocen, que es el profesor Diego Gracia, que dice que una sociedad civilizada y decente no puede descuidar sus obligaciones de no maleficencia con los enfermos hasta el punto de colocarlos en situaciones que le hacen preferir la muerte y después aceptar solícitamente esta petición. Y en este contexto es muy importante adaptar el lenguaje para tener clara la realidad de lo que son y no son las cosas en esta etapa final de la vida, como en cualquier otra. Y se ha de tener muy claro el significado preciso de las palabras, pues esta forma, tanto a nivel sanitario como a nivel de los pacientes y sus familias, se ayuda a que todos reciban el mismo mensaje. En general hay una cierta confusión en la terminología y, por supuesto, conviene aclararla a todo el mundo para que conozcan el lenguaje que hoy se maneja en situaciones del final de la vida. Yo voy a decir algunos, posiblemente después saldrán otros, que nos lo dirá nuestro eminente compañero Fernando cuando hable profundamente de los cuidados paliativos. La eutanasia, se ha hablado mucho en etapas anteriores de eutanasia activa, eutanasia pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, hasta tal punto que incluso en una de las preguntas del examen MIR de este año ha habido una de ellas que en las respuestas que se proponían al examinando eran todas incorrectas, con lo cual se puede hacer una idea del confusionismo que hay o que ha habido sobre este tema. Hoy solamente se habla de eutanasia, que consiste en la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad grave, crónica e imposibilitante,
o que le produzca un sufrimiento insoportable, a petición expresa de ésta y en un contexto médico. Esta es la definición oficial de eutanasia que está aceptada por todo el mundo. Con respecto a la dictanasia, es un término que prácticamente hoy no se utiliza. Se denominaba así a la prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente con una enfermedad terminal sin que tuviera perspectiva de cura. Se llamaba también encarnizamiento terapéutico, un término que por supuesto debe evitarse porque hoy a eso se denomina obstinación terapéutica y consiste en la instauración de medidas no indicadas, desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte de un paciente al que se le debería aplicar un tratamiento paliativo. Se considera en medicina que esto sería una práctica médica mala y una falta deontológica. Con respecto a la ortotanasia, es lo que podríamos llamar muerte digna, que es la muerte natural de un enfermo terminal al que se le proporcionan todos aquellos cuidados médicos y alivios que estén al alcance para que no se le provoque ningún tipo de padecimiento adicional. Entraría de lleno en el concepto de cuidados paliativos. Se trata de un enfermo al que se le considera como ser humano hasta el momento de su muerte, con respeto a sus creencias, a sus valores, permitiendo que participe en la toma de decisiones y rodeado de sus seres queridos en un entorno de serenidad. Otros términos que se utilizan con mucha frecuencia en este tema del final de la vida es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que sustituye en la actualidad al concepto de limitación del esfuerzo terapéutico. Pues no se trata de limitar nada, sino de retirar, ajustar o no instaurar tratamientos cuando el pronóstico lo aconseje. Se trata de adecuar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. Yo, en principio, ahí lo dejo y dejo paso al resto de compañeros para que, se profundice en este tema y se dé paso a hablar de otros aspectos que son muy importantes al final de la vida, a tener en cuenta que algunos de ellos ya se han tratado en las ponencias anteriores de una forma magnífica y que, pues aquí intentaremos de alguna forma pues aclarar un poco y dar luz sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Jaime. Ahora quiero presentaros a otra buena amiga, también vinculada con el colegio, y sobre todo porque muchos de vosotros la conoceréis, es socia del Centro de Cádiz de nuestra asociación, es también vocal de la Comisión de Deontología de nuestro Colegio de Médicos en Cádiz y lo es de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Médicos de Madrid. Es doctora en Medicina y Cirugía, trabaja en el ámbito de las enfermedades raras, es responsable en la materia de genética médica de nuestra Facultad de Medicina, de la que fue decana, es académica de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y electa de la Médico Quirúrgica Española. Es miembro también del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Educación Médica y del Executive Comité de la Asociación Medical School de Europa. Felicidades, para mí es un honor también tenerte aquí y para ir, como decía, introduciéndonos, la pregunta que ahora a ti te traslado es, ¿la cuestión de la eutanasia es un problema médico? Hola, Gaspar. Muchísimas gracias a la CDP, a Consuelo, a Paco, y para mí es un honor estar aquí en esta mesa con compañeros a los que admiro profundamente, tanto personal como profesionalmente, Jaime, Fernando y Gaspar. ¿La eutanasia es un problema, es un acto médico? Pues rotundamente no. La prescripción o la administración deliberada de una sustancia letal para causar la muerte. Tenemos problemas, Felicidad, con tu conexión. Se entrecorta y se congela la imagen. De eutanasia no puede estar ádico. Bueno, ¿y ahora? A ratitos. Tú sigue y si vemos que no, pues ya te diré. Bueno,
Decía que rotundamente no, que en medicina ese principio de curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, eso sí que es un acto médico y como ya, bueno, se ha dicho, curable no es sinónimo de incuidable. El poder nuestro de la profesión que abarca a todos los médicos, sean cristianos o no, pues es clarísimo al respecto. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera aún en el caso de que el paciente lo pidiera, nunca. Pero sin embargo, la ley de la eutanasia, en tanto que obliga a todos los médicos, salvo que se registre como objetor, que tiene también algunos problemas ese registro, pero en tanto que obliga a los médicos a ser proveedores de un servicio que se incluye en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, lo ha convertido en un problema médico. Es más, la ley, el Congreso, mediante esta ley orgánica que se ha hecho sin debate alguno, ha decidido por sí mismo que la eutanasia sea un acto médico, obligando a los médicos, repito. Entonces cabe preguntarse, bueno, las leyes, por muy democráticas que sean, muy democrática ese sistema, son siempre intrínsecamente éticas y deontológicamente aceptables. Yo creo que es un tema importante para plantearlo, porque existe una evidente contradicción en lo que dice nuestro código deontológico y lo que dice la ley. Incluso hay algún que otro profesional de la medicina, obviamente a favor de la eutanasia, que aboga por eliminar ese precepto de nuestro código una vez que se ha aprobado la ley. Eso es un verdadero despropósito, que nos llevaría incluso a un absurdo, para que un código deontológico en las profesiones reguladas como la nuestra, la de medicina, cuando según algunos son las leyes las que dicen lo que es ética y deontológicamente aceptable. Me parece que es un contrasentido, una barbaridad, y que habría que reflexionar sobre este tema. Desde luego, rotundamente no es un acto médico, aunque la ley diga, la imponga como tal. Al hilo de esto, el otro día pude yo asistir, y yo creo que algunos de los presentes también asistieron, a algo que a mí me causó un gran impacto negativo, porque se está celebrando en estos 2 fines de semana. Con motivo de la COVID no se han podido celebrar de manera presencial, y entonces pues el Congreso de Deontología Nacional, que se celebra todos los años, se está celebrando ahora el fin de semana pasado y el próximo. Y entonces, en la intervención de un jurista de mucho prestigio, dijo algo que yo no comparto, evidentemente, que dice que la eutanasia es un acto médico porque lo dice la ley. Y para mí eso es una barbaridad. Naturalmente. De hecho, efectivamente, auténtica barbaridad. El Consejo General de Colegios de Médicos se ha pronunciado con el anterior presidente, porque ha cambiado hace muy poco tiempo, el doctor Serafín Romero, se ha pronunciado abiertamente en contra de considerar la eutanasia como un acto médico. Bien, pues si surge seguiremos hablando de ello, pero quería presentar ya a nuestro tercer ponente, también buen amigo, también estuvo vinculado con el Colegio de Médicos en su época que se formaba como especialista al ser vocal de la Junta Directiva como médicos en formación. Hoy en día, Fernando Carmona Espinazo es doctor en medicina y especialista en medicina interna. Trabaja en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Puerta del Mar de Cádiz en el área de cuidados paliativos. Es máster en cuidados paliativos por la Universidad de Valladolid, máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, vocal de la Junta Directiva de Paliativos Sin Fronteras, vocal, atentos, vocal de espiritualidad de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos y delegado diocesano de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Cádiz. Fernando, es un placer que estés aquí hoy con nosotros, y tú, como paliativista, precisamente, quizás tengas que cargar con un poquito más de peso en la mesa,
Y la pregunta es, ¿qué es la medicina paliativa? ¿Qué fundamentos tiene la medicina paliativa? Muchas gracias, Gaspar. Gracias por la invitación, lógicamente, a toda la Asociación Católica de Propagandistas, a mi amigo Paco Pavón, que está por ahí detrás. Un saludo. Y, como bien decía el Colegio Médico, hace ya años, cuando en mi época de melenas y de pelos largos, ya uno se va un poco adecentando con la edad. Pero bueno, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Y fíjate, de lo que has dicho, de ese currículum, esa historia sobre esos vocales, muy bien por terminar como delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Creo que eso deja suficientemente claro la fe y los valores que tiene uno, ¿no? Pero hoy yo creo que puedo hablar fundamentalmente como médico. Y es más, creo que podría estar sentado aquí cualquiera de mis compañeros que trabajan en cuidados paliativos. Porque nosotros, desde nuestra fe, lógicamente, iluminamos toda la atención al final de la vida. Y es un valor que añade. Pero esto no implica que sea exclusivamente de cristianos, de católicos. Van a conseguir que sea así, pero ni mucho menos. Esto es algo puramente humano. Por tanto, cualquier compañero mío que podría estar aquí, ateo, no creyente, agnóstico, como quisiera, diría yo creo que exactamente lo mismo que yo voy a decir. Eso yo creo que es muy importante. Evidentemente sabéis, ¿no?, mi currículum y sabéis cómo respiro, ¿no? Que de eso también podemos luego hablar. Y, por ejemplo, el tema que has comentado, la espiritualidad, que es muy interesante. Pero bueno, esa atención paliativa, como preguntabas, yo creo que una primera idea es hacer hincapié en una atención integral y plena, que yo creo que es lo más importante, ¿no? El gran marco donde se mueven los cuidados paliativos. ¿Qué significa esa atención integral y plena? Bueno, yo necesito muchas veces a la hora de comprender cuando uno está estudiando, preparándose algo, tener el esquema mental y tener las cosas muy claras. Entonces, a la hora de presentarlo, yo normalmente hablo de, en esta atención integral, de dimensiones de la persona, ¿no? Y siempre a la hora de presentarlo en el ámbito del final de vida, pues hablamos de que la persona hay que atenderla en 4 dimensiones fundamentales. Esto no viene de ahora, lógicamente, esto es un proceso por lo largo de la historia del hombre. Esas 4 dimensiones son la física, la biológica, la corporal, una primera. Una segunda sería la psicoemocional. Una tercera dimensión sería la espiritual, religiosa. Luego podemos, si quiere, hablar un poco de todo esto. Y una cuarta sería la sociofamiliar, el entorno. Bueno, pues en cuidados paliativos intentamos atender a la persona de esta forma integral, en todas estas dimensiones. Porque a nosotros no solamente nos interesa que el paciente tenga tal síntoma, tal molestia, náuseas, dolor, en fin. Eso, por supuesto, que también, y somos médicos muchos de los que trabajamos allí, ¿no? Pero también nos interesan otras situaciones, otras molestias, otras atenciones que precisa, desde esa afectación de la enfermedad, desde ese acompañamiento, desde la familia. En cuidados paliativos siempre hablamos que la unidad a tratar, término muy científico, muy médico, la unidad a tratar es paciente y familia. La familia nunca es el enemigo, al contrario, siempre está para ayudarnos. Y esa parte, que si quiere, ya digo, luego profundizamos un poco de la parte más espiritual, ¿no? De relación con la trascendencia, con las preguntas que se hace uno sobre uno mismo, sobre la relación con los demás. En fin, una atención integral que, lógicamente, conlleva una atención por un equipo de profesionales. Esto no lo hace un profesional único, esto no lo puedo hacer yo únicamente, ningún superhéroe, sino que hace falta un equipo. Y yo creo que en relación con esto del equipo es muy importante. Hablamos siempre, y permíteme que lo diga ahora, por si después se me pasa, porque es conforme lo estamos hablando, de la responsabilidad o lo que se le ha añadido al médico en cuanto a la eutanasia. Y efectivamente, el médico va a tener probablemente una importancia en todo esto y una labor, pues desgraciadamente, muy importante. Pero yo siempre, cada vez que hablo con los compañeros enfermeros, les insisto en que ellos se tienen que movilizar en esto, porque probablemente vaya a ocurrir en un futuro que la indicación pueda darse por un comité o como se quiera dar de esta acción, de esta eutanasia, pero probablemente finalmente la acción final de inyectar la dosis letal la va a hacer un enfermero. Entonces, yo no sé si ellos están recapacitando suficiente sobre esto y están, bueno, alzan la voz. A mí me da la impresión que los médicos estamos pronunciándonos suficientemente claro, pero no sé yo si los compañeros enfermeros, psicólogos, por supuesto, trabajadores sociales también están en lo mismo. Gracias, Fernando. Siguiendo avanzando, ya va apareciendo alguna pregunta en el chat que iré introduciendo según vaya
los temas surgiendo. Evidentemente, cuidados paliativos, no eutanasia, para aquellos pacientes que sufren. Jaime, ¿sufrimiento y dolor son sinónimos? Sufrimiento y dolor no es sinónimo, no son sinónimos. Aparte de eso, nosotros, desde el punto de vista del cristiano, ya sabemos que esas situaciones las atraviesan personas creyentes y personas no creyentes, pero de alguna manera el cristiano debe de enfocar el sentido del dolor y el sufrimiento de una forma diferente a como puede enfocarla un no creyente. Y de alguna manera tenemos que hacer un poco de enseñanza de nuestras creencias, de lo que significa para nosotros el dolor y el sufrimiento, de manera que hagamos partícipes a aquellas personas con las que contactemos y en esta etapa final de la vida, que no todo es diversión, no todo es hedonismo, como esta sociedad nos tiene acostumbrados a creer que el sufrimiento de alguna manera le quita valor a la vida, que de alguna manera incluso culpamos a Dios de lo que nos pasa, que el sufrimiento evidentemente unas veces nos acerca a Dios, otras veces nos aleja, y puede incluso a algunas personas hacerle dudar de la bondad divina, incluso puede llegar a considerarse como la negación de la existencia de Dios, porque la gente muchas veces se pregunta ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Dios no es justo, no soy tan malo como para merecer la enfermedad, Dios no es padre. En fin, hay una serie de consideraciones que nosotros de alguna manera tenemos que aclarar a mucha gente para darle un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento, que no es solamente desde el punto de vista biológico, sino que es algo que también se sufre psíquicamente, y como muy bien decía Fernando, ese dolor y ese sufrimiento que se siente en esa etapa final de la vida no es solamente el sufrimiento del enfermo, sino que es el sufrimiento de toda la familia. Es algo que hay que tratar en todo su conjunto. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros decir que el dolor puede ser positivo? ¿Cómo podemos tener una consideración positiva del dolor como si fuera una bendición, una caricia de Dios, como muchos creyentes creen y creemos? Y por ello en muchas ocasiones pues puede ser hasta incluso elogiado el dolor. De modo que en algunas ocasiones, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del cristiano, el dolor a veces, y tenemos un testimonio de mucha gente que lo ha pasado muy mal al final de la vida, lo pueden considerar incluso como una predilección de Dios hacia la persona. Entonces, esto es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta. Yo creo que es muy importante que desde el punto de vista cristiano, aunque estemos en contacto y contactemos habitualmente con muchas personas que no lo son o que no creen, de alguna manera tenemos que hacerle partícipe de esos sentimientos que, digamos, transforman totalmente el concepto del dolor y del sufrimiento desde el punto de vista humano. Gracias. Por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento si alguien quiere. Y Gaspar, hay un término muy paliativo que es el acuñado por Sisley Saunders, que es la que inició todo esto, ¿no? De los cuidados paliativos modernos, el movimiento hospice, que es el de dolor total. Ese está muy relacionado con el sufrimiento. Ese dolor total hace referencia al dolor en todas esas dimensiones del ser humano, de la persona. Es un dolor que incluye lo físico, lo espiritual, lo psicológico y se prolonga en la familia. Es un término que yo creo que va muy a lo que está diciendo Jaime, dolor total. Perfecto, gracias, Fernando. Hay una frase que dice precisamente esta persona que ha mencionado Fernando, Cicely Saunders, que es una de las impulsoras fundamentales de los cuidados paliativos, que a mí me impactó la primera vez que lo leí, que dice,
Te cuido porque eres tú. Te acompañaré durante todo el tiempo que dure tu enfermedad. Voy a ayudarte a vivir en paz y voy a ayudarte a vivir hasta que mueras. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y que de alguna manera define muy bien lo que son los cuidados paliativos. Efectivamente. A mí me gustaría, porque roza el límite entre lo que es el tratamiento sintomático, que me gustaría que tanto Fernando como Felicidad nos explicaran, y cuándo distinguir si los medios terapéuticos ordinarios dejan de serlo para convertirse en extraordinarios. Vamos a hablar entonces de qué es ese tratamiento sintomático y medios terapéuticos ordinarios y extraordinarios. Fernando, Felicidad. Feliz, como tú quieras. Bueno, yo creo que lo ha dicho ya Jaime cuando ha hablado de la adecuación terapéutica, adecuación de lo que necesita cada paciente individualmente en cada momento, más que ordinario y extraordinario, habría que hablar de proporcionado, desproporcionado y referido a planteamientos únicos para cada situación, ¿no? Porque no se trata de a cualquier precio. Se vaya la persona, se va lo que pasa que sí existe antes, porque me parece importante, se refería al examen MIR, que la pregunta, el enunciado era una cuestión referida a adecuación. Felicidad, se entrecorta. Mientras recuperamos tu internet, Fernando, háblanos tú de eso, del tratamiento sintomático. Que un enfermo llega a la unidad vuestra y lo primero que hacéis, me imagino que será buscar qué síntomas le están angustiando, le están provocando sufrimiento, y a partir de ahí se habla de tratamiento sintomático. Explícanos. Fíjate, yo solemos mucho hablar de molestias del enfermo, del paciente, porque yo lo suelo comentar a los estudiantes y a los residentes que tienen que irse a segundo de medicina, a la gran asignatura de patología general de mi amigo Bosco, para recordar lo que son los síntomas y los signos, que todos hemos estudiado. Bien, pues entonces, los síntomas es algo subjetivo, ¿no? Y el signo es algo objetivo. Entonces hay que irse ahí para conocer, para plantear esto del tratamiento sintomático. Los síntomas es lo que le molesta, lo que percibe el paciente, que es donde nos centramos. Pero fíjate, esto viene de antes. Todos sabemos, yo suelo utilizar una diapositiva que es una escalera que tenemos en medicina, un tratamiento preventivo, tenemos un tratamiento curativo, segundo escalón, y tenemos un tratamiento paliativo. Entonces, si nos centramos en el tratamiento paliativo, aquí tenemos que tener varias consideraciones. El tratamiento paliativo no implica que dejemos al enfermo el discurrir de su patología, por ejemplo. Todos podemos entender, y a esto quizá un poco médico, ¿no? Pero yo creo que lo comprenderemos todos. Un paciente con un cáncer de pulmón que acude a urgencia por disnea y fiebre puede tener una neumonía. Bueno, pues bien, se le va a proponer un tratamiento etiológico sindrómico de esa neumonía con sus antibióticos y se va a ir para su casa, ¿va? Pero es probable que este mismo paciente acuda más adelante con esta misma fiebre y esta disnea, esta asfixia, y ya no sea una neumonía, sino que sea progresión de su enfermedad oncológica. Entonces, ahí es cuando nos centramos en ese tratamiento sintomático. Fijaos que hemos recorrido esa escalera de tratamientos preventivos, curativos, paliativos, y ahora dentro de los paliativos, los tratamientos sintomáticos. Nos centramos en el síntoma, que en este caso, por ejemplo, disnea y fiebre, bueno, pues el paracetamol, el oxígeno, el corticoide, lo que tengamos que poner. Ese es el fundamento, en principio, de la terapia médica, física, biológica de los cuidados paliativos, el tratamiento sintomático. Luego vendrá un siguiente escalón, muy importante. Perfecto. No sé si ahora te podemos oír mejor, Feli. Yo quería eso, que tú hablaras de los medios extraordinarios, la diferencia entre esos medios terapéuticos de tratamiento ordinarios y extraordinarios. Estabas en ello. Sí, no sé si
Ahora sí, sí. No, creo con lo que comentaba Fernando, un poco más que añadir en ese tema, en el sentido de adecuar el tratamiento a la situación del paciente. Me estaba refiriendo antes porque a mí me preocupa la confusión inducida. Quiero decir confusión inducida con la cuestión de la adecuación del terapéutica, porque en ese examen que comentaba Jaime, en la respuesta del ministerio a los estudiantes MIR, 2 meses después de aprobarse la ley, conduce o induce a que al final eh, eh, se pueda confundir los tratamientos médicos al final de la vida con eutanasia. Entonces, cuando uno vaya a hacer su testamento vital, si el propio ministerio induce a confusión, puede determinar que quiere unos tratamientos en un momento dado de sedación paliativa, etcétera, etcétera, y puede poner eutanasia porque está confundiendo los términos inducido por. Entonces, a mí eso me preocupa porque cuando hay personas que piensan que la sedación paliativa, que Fernando sabe muy bien como especialista, no acorta la vida ni muchísimo menos, pero lo definen como eutanasia, ¿qué va a poner en ese documento, no solamente de voluntades previas, porque la ley hace referencia a documentos de similar naturaleza? ¿Qué es ese documento de similar naturaleza que aparece en la ley? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Nos están induciendo a... están, la inducción es a propósito. Es un tema que me preocupa. Claro. A propósito de lo que tú has hablado del testamento vital, Jaime, hay ya una pregunta, hay alguna más, pero esta en concreto se refiere a él. ¿Para cuándo el testamento vital? ¿Se va a publicar para que todos nos enteremos y podamos firmarlo? Bueno, vamos a ver, el testamento vital, perdona, el testamento vital no es nada nuevo. El testamento vital hace muchísimo tiempo que existe. Incluso para los cristianos, lo estamos hablando en un ambiente eminentemente cristiano, aunque haya muchas personas que a lo mejor no lo sean, pero incluso hay un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Española. Y hoy día no se llama testamento vital, porque en testamento quiere decir a algo para después de la muerte. Entonces hoy día se habla de instrucciones previas, de documentos de voluntad vital anticipada, que eso incluso la Junta de Andalucía tiene un folleto que es bastante gordito, en el que se describen todos los procedimientos, digamos, la forma de poder hacer el testamento vital. Entonces, en ese testamento vital, cada persona, que se recomienda además que lo haga todo el mundo, porque queda instaurado o incluido dentro de la historia clínica de cada persona, que todo médico tiene obligación de consultar cuando llega un enfermo a una situación terminal o de una gravedad importante, tiene obligación de consultar si esa persona tiene hecho el documento de voluntad previa o de voluntad vital anticipada. Entonces, en ese documento, cada persona dice qué es lo que quieren que hagan en respecto a un tratamiento hipotético cuando no pueda decidir por sí mismo, cuando esté, digamos, privado de sus facultades. Puede hacerlo incluso delegando en otra persona para que tome las decisiones oportunas. Pero, por supuesto, esa persona tiene que hacer constar en ese documento cualquier aspecto que esté hasta ahora contemplado en la ley, porque tenemos la novedad de la ley de eutanasia. Antes de ella no se permitía, evidentemente, que un enfermo pidiera que se terminara con su vida en una situación terminal. Entonces, quiero decir que el documento que no se debe llamar, como he dicho, testamento vital, sino un documento de voluntades previas o de voluntad vital anticipada, es algo
que está a disposición de todo el mundo, que se recomienda que lo haga todo el mundo, no hay que esperar a tener una determinada edad para hacerlo, se puede hacer a cualquier edad, y con la particularidad de que si en un momento determinado esa persona piensa diferente a como pensó cuando lo hizo, lo puede modificar, lo puede anular y puede, digamos, hacer constar su nueva idea sobre el tema. Perfecto, También la igual que el donación de testamento de otro órganos. tipo. Eso es. También la donación de Efectivamente, órganos. efectivamente. Bueno, es importante. Retomamos de nuevo el tema. Estábamos con el enfermo que ha llegado a paliativo. Ha habido que ponerle ese tratamiento sintomático que ya nos ha explicado Fernando. ¿Qué pasa con la sedación paliativa, Fernando? Aunque ya lo ha insinuado Félix, queda claro que no provoca la muerte, pero sin embargo hay muchas personas con dudas serias si la sedación implica un adelantamiento del tiempo de la muerte y por tanto es una larvada eutanasia. Vamos a dejar el concepto claro, Fernando, por favor. Claro, y por eso era importante lo del tratamiento sintomático y lo previo, porque dada la circunstancia en que este paciente imaginario que tenemos, del que estamos hablando, a pesar de ese tratamiento sintomático, no termina de controlarse esa molestia, ese síntoma que tiene, por ejemplo, hemos estado hablando de disnea, de asfixia, pues entonces ya pasamos a otro escalón final. Esto hay que verlo, por supuesto, siempre con la progresión que existe a la vez de la enfermedad oncológica o de la enfermedad en cuestión. Entonces, una vez el paciente presenta un síntoma que no controlábamos con este tratamiento sintomático, entra en una situación en la que hablamos que tiene un síntoma refractario, sintomatología refractaria, que debe de ir acompañado de una situación final de vida. En esta circunstancia... Que eso se diagnostica, Fernando, eso hay parámetros para diagnosticarlo. Claro. En esta situación de síntomas refractarios y situación final de vida es cuando es planteable la sedación paliativa, que no es más ni menos que disminuir el nivel de conciencia para que el paciente no perciba este síntoma refractario. ¿Vale? El paciente va a estar dormido en una intensidad que se debe de comentar con el paciente, con la familia, va a estar dormido para no percibir este síntoma refractario. Como bien dicen, no acorta en ningún momento la vida. Esto es muy importante, además, yo creo que seguro que Félix y Jaime saben mucho más de esto. Al inicio de los cuidados paliativos, años 50-60 del siglo pasado, se habló mucho del principio de doble efecto, porque claro, estaba surgiendo nuevos tratamientos, por ejemplo la morfina. Digo también, la morfina no se usa para sedar, muy importante, la morfina es para control del dolor, de la disnea, pero para sedar no se usa la morfina, se usan las benzodiazepinas, por ejemplo el midazolam. Bien, como decía, el principio del efecto en el que, claro, había profesionales que tenían ciertas dudas en el manejo de determinados fármacos si podía acortar la vida. Como eran los inicios de todo esto, incluso a nivel nuestro de Iglesia, el Papa Pío XII tuvo que decir, tranquilos, porque si lo que estamos buscando es un efecto positivo, que es aliviar el sufrimiento, si acortamos brevemente la vida, no hay problema. Eso era el siglo pasado. Hoy día, yo insisto mucho en que eso ha cambiado. Y sigue apareciendo en la mayoría de los documentos de nuestra Iglesia, este principio del efecto. Y eso no es real, eso puede dar pie. A mí no me gusta plantear que ni siquiera puede adelantar un minuto, porque si adelantas un minuto, ¿por qué no vas a adelantar a una hora? ¿Y por qué no un día? Entonces, pero es que nuestros documentos eclesiales han sido apareciendo. Y hemos dejado pasar una carta, un discurso del Papa Francisco hace un par de años, en el 2018, en el que a profesionales sanitarios les decía, atención, el principio del doble efecto en la sedación paliativa hay que considerarlo como que el positivo es que alivias el sufrimiento, pero el negativo es que baja el nivel de conciencia. Eso es muy importante. En ningún momento que acorta la vida, que baja el nivel de conciencia. Porque claro, lo ideal sería fallecer despiertos en compañía de tus familiares y tranquilos. Eso es lo que todos nos gustaría. Hay ocasiones cuando existe este síntoma refractario en que debemos administrar fármacos para que el paciente esté dormido. Ese sería el efecto negativo de la sedación paliativa, pero nunca cortar la vida. Perfecto, es que quería que quedara claro. Sí, en ese sentido, la Iglesia ha sido más adelantada que el propio código deontológico, porque nuestro código de deontología actual vigente todavía no se ha actualizado y sigue hablando de acortar la vida cuando realmente no es así ya.
Sí, es cierto. Por eso conduce a confusión incluso entre nuestros compañeros, mucho más que la gente en general. Yo estoy convencido de que esas estadísticas que han circulado por ahí, en el sentido de que hay muchos médicos partidarios de la eutanasia o hay muchas personas partidarias de la eutanasia, en el fondo tienen una confusión terminológica. Es decir, la sedación paliativa, independientemente de la privación de la conciencia, del control del dolor, es el administrar la dosis mínima necesaria para controlar eso. Mientras que la eutanasia es administrar una dosis para terminar con la vida, que es la diferencia. Y esa diferencia no la tiene clara todo el mundo. O sea que una sedación paliativa tiene unas características que de alguna manera permiten la evolución natural de la enfermedad hacia su final, sin que se acorte y sin que se haga nada por modificar ese proceso. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. A mí me gustaría, porque se nos va agotando el tiempo y hay un tema importante, ya tenemos al enfermo que no sabemos si sabrá que sedarle o no, y hemos hablado de esa cuarta esfera o dimensión que comentaba Fernando, que es la familia. Y también, antes de eso, la propia esfera espiritual del paciente, que como médicos y como médicos católicos debemos tener en cuenta. Vamos a introducir ese tema de la esfera espiritual. Fernando, por favor, inícialo tú. ¿Qué pasa con la esfera espiritual del paciente en la unidad de cuidados paliativos? Pues que es una esfera que hay que tratar de igual forma, o yo diría, e insisto en lo que comenté al principio, esto no lo digo como Fernando Carmona, católico, delegado diocesano de Pastoral de la Salud, por favor, lo digo como médico. En todos los manuales escritos, en fin, de cuidados paliativos, la atención espiritual es tremendamente necesaria y mi experiencia dice que es lo más importante, sinceramente. Al final lo más importante. Como médico podría decir que lo más importante es el dolor, es la náusea. No. Para mí lo más importante y lo que uno percibe con los pacientes es que acompañar adecuadamente esta atención espiritual es lo más importante. ¿Por qué? Porque el final de vida es cuando la persona se hace las grandes preguntas de la existencia de la humanidad. He sido feliz, he cumplido mi proyecto de vida, he hecho feliz a los demás, existe Dios. Todas estas preguntas están relacionadas con, o se pueden dirigir en tres vertientes, una hacia uno mismo, intrapersonal, otra hacia los demás, interpersonal y transpersonal, lo trascendente. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto engloba la atención espiritual, pero fijaos que hay una vertiente que es la transpersonal, lo trascendente, el misterio, lo absoluto, cada persona lo llamará a su forma. Bien, pues esa dimensión trascendente, transpersonal, es lo que conocemos como religiosidad. Religiosidad, luego vendrá el término religión, pero religiosidad es la religación de la persona con lo trascendente. Todos somos espirituales de forma inherente al ser humano, igual que todos somos religiosos. Todos. Cada uno después lo vivirá dentro o no de una religión, dentro o no de unos ritos, ¿vale? Pero todos somos espirituales y religiosos. Y ya digo que mi experiencia con los enfermos es que cuando esta dimensión está suficientemente atendida y bien atendida al final de la vida, todo lo demás sería mejor. Importantísimo lo que acabas de decir, Fernando, porque en ocasiones, y ahora me dirijo a las personas que no son como nosotros, profesionales de la medicina, creemos, lo hablo ahora yo no como médico, que la esfera espiritual solo la cultivamos, en este caso, los cristianos, los católicos, en nuestro caso concreto. Sin embargo, tú estás diciendo que no, que verdaderamente todos los que se consideran o no creyentes o creyentes de otras religiones, sin embargo, esa esfera espiritual está ahí presente y con una importancia enorme al final de la vida. Por tanto, importantísimo que en las unidades de cuidados paliativos se cuide esta esfera. Me imagino que a los enfermos que van a eutanasiar les van a preguntar también por esto, ¿verdad? No está contemplado en la ley. No, de hecho es que la ley tiene una deriva resbaladiza tremenda. Cuando se habla de pronóstico de vida limitado, de sufrimiento psíquico insoportable, de padecimiento grave, crónico, imposibilitante, es que no entra para nada
en la esfera espiritual. Yo creo que detrás de la ley lo que hay es un descarte absoluto de la persona. En las definiciones que aparece, pues entramos pues todo, desde los mayores con pluripatología a la persona que mayor que ha estado sola por la pandemia y que en un momento dado se ha hundido y por estar sola ha deseado jóvenes, que ha habido en las jornadas una mesa de suicidio en jóvenes que obviamente están pasando por una crisis, y en lugar de ayudarla es el descarte absoluto, la cosificación de la persona, lo que hay detrás de la ley. La cosificación. Es la pérdida de la visión trascendente de la vida. Y en el fondo, como muy bien dice Fernando, todos somos religiosos y todos tenemos unas inquietudes. Incluso se comenta y se ha comentado muchísimo personas que las hemos tenido por ateas. En el momento último de su vida han pedido una asistencia religiosa y se han confesado y se han ido en paz. Porque es un tema que hay que tenerlo muy presente, y incluso de alguna manera hay que hacer en la familia, que en muchas ocasiones cuando el enfermo está en esa situación es la que se opone a que tenga una asistencia espiritual, porque se va a asustar si no ha perdido la conciencia, si ve entrar al sacerdote en la casa o en la habitación del hospital. Y no hay que contar, evidentemente, con la opinión del interesado, y si está inconsciente, por lo menos hacerle ver a la familia que tiene que recibir los auxilios espirituales. Nosotros hablamos de nuestra religión, evidentemente. Claro. La unción de enfermos es importante porque además tenemos conciencia de que en muchas ocasiones la unción de enfermos sirve para sanar, Entonces, pero bueno, si hay otro que sea de otra religión, también tiene derecho a que se les asista. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, y nosotros pues tenemos que hacer todo lo posible porque todos aquellos, porque hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero no creo en no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pues si tú eres cristiano y estás en esta situación, tú tienes derecho a que tu Padre Dios te acoja en este momento tan importante de tu vida. Naturalmente. Está claro, yo así lo pienso y lo lanzo ahí. Es un criterio economicista. Es mucho más barato hacer eutanasia que cuidados paliativos. Y el dinero lo quieren para otras cosas los señores políticos. Bueno, perdón. Fernando, ¿qué pasa con la familia del enfermo? Que tú lo has tocado antes y es un tema que preocupa, porque tenemos que acompañar a la familia de este paciente que está en la unidad de paliativo. Pues efectivamente, y eso intentamos nosotros aquí en la unidad. Y bueno, cuando muchas veces comento a título personal, ya os digo, si nos vamos a la página web de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, a Paliativos Sin Fronteras, todo esto que he comentado antes, espiritualidad, que habla de la familia, esto es algo que no es que piense Fernando ni mucho menos, esto es algo que está más que demostrado científicamente. Entonces, la familia, por tanto, en muchas ocasiones se comporta como el paciente, como el enfermo. Incluso a nivel físico y biológico y carnal, tienen hasta sintomatología por acompañar al enfermo. Tienen padecimientos muy similares, tienen momentos de mayor depresión, de mayor angustia, de ira, de todo eso lo llevan, y al igual que la espiritualidad. Por tanto, la familia, nosotros intentamos atenderla igual que al enfermo, y por eso tenemos compañeros, insisto en el tema del equipo, fundamentalmente psicólogos, trabajadores sociales, que también se encargan de la familia, no solamente en el proceso de la enfermedad, sino, y esto es muy importante, cuando ha ocurrido el fallecimiento, en el proceso de duelo. Esto sería un tema también, el duelo daría para hablar, bueno, yo creo que todo lo que estamos hablando daría para hablar muchísimo, pero el duelo también es algo importantísimo. Cómo se atiende la familia en ese duelo, que normalmente es un duelo que se sobrelleva, pero que en muchas ocasiones llega a ser un duelo complicado, que conlleva tela. ¿Algo que queráis comentar al respecto? Pues Jaime, te hago una pregunta que me acaban de pasar ahora. A todos, por supuesto, pero se la dirijo a Jaime. ¿Desconectar al enfermo de los medios habituales se puede considerar eutanasia? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, porque es la adecuación del cuidado. Es no proporcionar, retirar o no instaurar determinados procedimientos que no
van a conseguir mejorar la evolución de esa enfermedad. Es decir, hay determinados casos, porque a eso hay que estudiar caso a caso. No se puede dar una pauta para todos igual. Hay casos en los cuales se puede desconectar al enfermo porque habría que plantearse si en esa situación, en la situación en que está enfermo, se instauraría ese tratamiento. Si no se instauraría ese tratamiento, se puede desconectar perfectamente porque no sería un poco caer en la obstinación terapéutica. Y eso es una mala práctica médica y además pues va contra incluso no solamente la buena práctica médica, sino contra el sentido común. Sentido común. ¿Algo que comentar, Félix? De hecho, la carta del buen samaritano, el Papa Francisco hace referencia a lo que ha contestado Jaime precisamente, ¿no? Muy bien. ¿Fernando? Sí, bueno, nada, que efectivamente depende mucho de las circunstancias. Hay veces que se asemeja a una situación de terminalidad, como puede ser una enfermedad oncológica, con otras que son de cronicidad, como puede ser un daño cerebral. Eso evidentemente no tiene nada que ver una con la otra. Estamos hablando de cosas absolutamente diferentes y nada. Estamos en el límite del tiempo. Habría para mucho más. Yo creo que a todos nos apetece seguir hablando del tema. Hay una cosa que es interesante. Evidentemente estamos hablando de la etapa final de la vida, pero los cuidados paliativos y la sedación paliativa no siempre terminan en el final de la vida. Hay algunas situaciones que pueden ser escasas, pero que puede darse la circunstancia de que ese proceso se pueda revertir. No sé si estoy equivocado, Fernando, pero vamos a ver, al final de la vida, evidentemente, cuando ya se decide instaurar los cuidados paliativos, eso tiene el final que tiene, pero que hay incluso sedaciones paliativas que pueden ser reversibles. Hay circunstancias en las cuales puede haber una reversibilidad, o sea que no siempre termina con la vida. Yo más que reversibilidad diría adecuar, ¿no? La situación, en esta situación de últimos días, recordemos que no se puede plantear una sedación paliativa 2, 3 semanas, un mes previo a un fallecimiento, cuando uno prevé, eso es imposible. Pero en esta situación de últimos días, lo que quizás sí se puede dar la circunstancia en la que el paciente nos diga, pues esta es una situación final de vida, de últimos días, con un sufrimiento, un sitio refractario, acordamos una sedación paliativa que diga, Fernando, pero algo más suave porque mañana viene mi hijo de Madrid y quiero despedirme de él. Efectivamente. Uno plantea la sedación paliativa, está dormidito y cuando llega su hijo de Madrid hace que esté más espabilado, se retira la medicación, se despide de su hijo y luego ya sigue el proceso. Vale, qué maravilla. Qué maravilla. Sí, y bueno, en esto que decíamos antes de la atención integral, pues es un tema que no hemos comentado, pero vamos, que se sobreentiende. Le puede dar tiempo a que arregle muchos problemas que puede haber económicos, sociales, de relaciones familiares, relaciones. O sea, se le puede dar al enfermo tiempo para que arregle toda su vida y se vaya en paz, que es lo que al final se pretende. Sí, me vais a permitir, que como el tiempo ya se nos va, adelante, Félix. Simplemente, muy rápidamente, que por una pregunta que he visto en el chat, el colegio nuestro, el colegio médico por sí mismo, no tiene capacidad para recurrir las leyes ante el constitucional. No nos dejan. Simplemente. Gracias. Yo quería, de todas formas, ya que terminamos, primero por descontado agradeceros a vosotros lo dinámico que ha sido esta mesa, que era lo que pretendíamos los cuatro, pero me gustaría, como católicos que somos, pues ser optimistas con esto de la ley de eutanasia. La oración que hacemos los propagandistas en uno de los apartados dice que el pesimismo es contrario a la fe. Por tanto, me gustaría que os despidierais cada uno de vosotros con un pequeño mensaje de optimismo ante el enfrentamiento de la muerte que cada uno de nosotros, cuando Dios quiera, pasaremos por él, como los médicos tenemos clara conciencia de que estamos para ayudar, para animar, para acompañar,
nunca para matar. Feli. Sí. La muerte no es un fracaso de los profesionales sanitarios, la muerte forma parte de la vida y la aceptamos, tenemos que, como cristianos y como médicos, pues cuidarla desde el primer momento hasta el último, porque lo que es digno es el don de la persona humana, ese don de la vida que Dios nos ha dado y que tenemos que mimar desde el principio hasta el fin. Gracias, Feli. Fernando. Hay un sufrimiento al final de la vida que es evitable, al que es inevitable se le puede paliar y al que no se puede paliar se le puede dar un sentido. Los cuidados paliativos no solamente es la forma más humana de morir, sino yo creo que es la cristiana de morir. Y como bien dijo San Pablo, vivimos para Cristo y morimos para Cristo, de Cristo somos. Gracias, Fernando. Amigo Jaime, termina tú. Bueno, muchas gracias por esta deferencia, pero evidentemente desde el punto de vista cristiano tenemos que considerar que solo unidos al sufrimiento de Cristo en la cruz se puede encontrar la dicha en medio de la adversidad. En esto que comentábamos antes de glorificado sea el dolor, bendito sea el dolor, no somos masoquistas en absoluto. Solo se puede exclamar el bendito sea el dolor cuando se ve en él una participación en la pasión de Cristo. El alma se identifica con Cristo, se convierte en corredentora. La glorificación del dolor es una enseñanza que forma parte de la tradición espiritual de la Iglesia Católica. No nos basta con leer a los padres de la Iglesia, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Lisieux, a Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que ya conocemos cómo fue torturada en los campos de concentración, por citar algunos nombres. Y basta con eso para comprobar que estamos ante esta misma doctrina de bendecir el dolor. Por tanto, es importante que el cristiano logre transmitir eso firmemente, ya que de esta forma podemos considerar que el dolor adquiere otro sentido. Muchísimas gracias a todos. Que Dios os bendiga y que la Inmaculada que ha estado aquí detrás acompañándonos toda la tarde nos proteja. Un abrazo. Paco, tienes la palabra. Gracias. A vosotros por esta magnífica mesa redonda que nos ha permitido a todos aclararnos con unos términos médicos que eran tan confusos. Gracias a todos. Y os quiero decir que está llegando el momento de la clausura. El momento de la clausura en el cual a mí solamente me resta agradecer a todos los participantes de los 2 días de jornada pues sus aportaciones. Agradecerle a ustedes su atención y el escucharnos pues durante estas casi 4 horas de sesiones. Y también decirles que los vídeos que se han producido en estos 2 días, desde ya estarán colgados en el canal YouTube de la ACDP, Asociación Católica de Propagandistas. Por supuesto, quiero también dar las gracias a nuestros técnicos Álvaro y Daniel. Y vamos a pasar a la clausura en la que van a participar don Ignacio Gacelu, que es conciliario del Centro de la ACDP de Jerez, doña María Fernanda de Paz, que es directora de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, y doña Consuelo García de Angulo, que es secretaria del Centro de la ACDP de Jerez. Buenas noches a todos y tienen la palabra. Adelante, clausura. Buenas noches. Buenas noches. Marifé. ¿Comienza Marifé? Sí. ¿Yo? Sí, sí. Vale, pues nada, a mí solo me queda agradecer a los centros de Jerez y Cádiz la organización de estas 15ª jornadas, magníficas 15ª jornadas católicos y vida pública, que bueno, en esta ocasión se han celebrado conjuntamente. Una organización que no ha sido nada fácil, ya que seguimos en plena pandemia y es complicado reunir, aunque sea de forma online, a tantas personas.
le agradezco no sé, ¿me estáis oyendo bien? Es que me oigo doble. ¿Sí? Bueno. El avance le agradezco a sus secretarios, Consuelo y Paco, el trabajo realizado. El avance de la tecnología nos permite tener estos encuentros digitales con los que podemos mantenernos unidos y llegar a muchas personas, incluso fuera de nuestro país, más que si fueran presenciales. Estas jornadas que se plantean como un lugar de encuentro, de reflexión, donde poder expresar libremente nuestras ideas y creencias y debatir sobre los temas que a todos nos afectan, en la actualidad cobran mayor relevancia porque estamos inmersos en una situación en la que la pandemia se está cobrando miles de vidas, mientras nuestro gobierno pues intenta imponernos una cultura de la muerte, donde la eutanasia y el aborto son sus componentes principales. Nosotros creemos en la vida, somos vividores, como hemos visto hace un poquito en la ponencia de Jaume Vives. Y si algo hemos aprendido de lo que nos está sucediendo desde hace más de un año, es que somos vulnerables y que nos necesitamos los unos a los otros. Cientos de profesionales luchan a diario para salvar vidas y miles de personas la han perdido, muchos en soledad. En estas jornadas hemos reflexionado sobre la vida, su sentido, su dignidad y el sinsentido de una muerte inducida o provocada. Como nos han dicho nuestros jóvenes en la mesa de debate de ayer, debemos ofrecer a Dios como la mejor herramienta o terapia para aquellos que no encuentran sentido a su vida. Nuestras vidas han cambiado. La muerte, el sufrimiento, la soledad vivida durante esta pandemia no nos ha dejado indiferentes. Nos quieren imponer un modelo de vida hecho a medida por un gobierno que dice ser progresista, pero el progreso no es apoyar el aborto y la eutanasia. El progreso es dotar al sistema sanitario de cuidados paliativos para aliviar al que sufre, no eliminarlo, como bien se ha dicho en la mesa de debate anterior. El progreso es ayudar a las mujeres sin recursos para que lleven a término su embarazo, porque ninguna mujer desea acabar con la vida de su hijo, al igual que nadie desea morirse. El progreso es acompañar a esos jóvenes que no encuentran su sentido en la vida, decirle que él es una persona muy valiosa y querida por Dios. Los cristianos, en estos tiempos lúgubres, tenemos mucho que aportar. Lo hemos visto en esta jornada. Esperanza, la escucha, el acompañamiento, los cuidados paliativos. Nosotros somos vividores porque amamos y agradecemos la vida de principio a fin, como un don otorgado por Dios, y debemos dar testimonio de ella. Bueno, pues termino felicitando de nuevo y agradeciendo a los centros de Jerez y Cádiz la organización de estas jornadas tan oportunas, que nos han mostrado un horizonte más optimista y esperanzador y nos han dejado algunas claves para conseguirlo. Ignacio, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias. No sé si se oye bien. Perfecto. Perfecto, bueno. Yo me uno desde luego a esta felicitación y creo que tenemos que congratularnos porque no era fácil que este año se llevaran a cabo estas jornadas en el modo en que se ha hecho, de manera conjunta, que todo eso siempre es una complicación. Pero yo diría por dos motivos. La alegría, digamos, y la enhorabuena, ¿no? En la realización de estas jornadas. En primer lugar, por la elección del tema. El tema me parece que es oportunísimo, porque estamos inmersos en un momento en el que, por lo que supone de emergencia, de la pandemia, pues probablemente se esté deslizando en la sociedad todo un proyecto que es muy preocupante desde el punto de vista no solamente desde la Iglesia cristiana, sino para el conjunto de la sociedad como una verdadera cultura antihumanista, ¿no? Porque es una cultura de la muerte, como le gustaba decir a Juan Pablo II, opuesta por completo a la cultura de la vida y que por lo mismo es una amenaza y que aprovechando estos días en los que la sociedad y en cada una de las personas que la forman, ¿no? Han estado sometidas o hemos estado sometidos a condiciones muy complejas, pues de manera surrepticia, pues se ha ido exactamente introduciendo una serie de elementos e incluso en forma de leyes que son de una extraordinaria importancia y trascendencia. La ley de la eutanasia es de enorme importancia. A mí me causaba una profunda tristeza ver el aplauso sostenido a la muerte. Es una cosa, me parecía, la verdad, un espectáculo macabro. Es decir,
Yo puedo, por razón ideológica, preferir o tener una serie de jerarquía de valores de unos sobre otros, pero un aplauso sostenido a la muerte, como se dio en el Congreso, me pareció tristísimo el espectáculo. Porque es que va totalmente contra la verdad de las cosas y contra la verdad del ser humano. El hombre ha recibido un don, que es a la vez un misterio. Recuerdo que fue prácticamente el último libro de Juan Pablo II, Don y Misterio, ¿no? Eso es la vida realmente, es un don de Dios y un misterio que hemos recibido de forma absolutamente inmerecida y de forma absolutamente indispensable, porque el Señor nos la dio sin que nosotros pudiéramos de ninguna forma intervenirlo, pero sí como un regalo por completo gratuito, ¿no? Y a la vez es un misterio por cuanto no lo podemos dominar. Lo recibimos como don, llamados a mantenerlo como un tesoro y a conservarlo como una verdad que no es absoluta en sí misma, porque la vida humana en este mundo hay que pensarla y verla desde la fe de manera trascendente como el camino que conduce a la vida eterna, que esa es justamente la razón de ser nuestra existencia. Dios nos ha creado para que podamos participar en su vida, en la plena comunión con Dios. Pero este camino, que es el que conduce a la vida eterna, tiene para nosotros un valor fundamental y hemos de, como tal, conservarlo tanto en la vida propia, y por eso todo lo que en este tiempo la propia Iglesia, ¿no?, ha recordado respecto al cuidado tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no?, de la vida de las personas, hay que recordarlo, ¿no? Hay un deber, ciertamente, un deber moral de ajustarnos a las leyes y a los consejos recibidos de guardar la vida, porque es un don que no nos pertenece, que lo hemos recibido y estamos llamados a guardarlo, pero también al mismo tiempo sabiendo que esa vida tiene sentido, y por eso ese aspecto del sentido de la vida, no solamente de referirse a las cuestiones que tienen que ver con el atentado contra la vida al comienzo o al final, sino en sí misma, como el sentido que tiene, porque una vida sin sentido al final queda desvanecida. Y no es casualidad que un mundo en el que Dios va siendo olvidado, oscurecido, digamos, ¿no?, por un fenómeno que llamamos de secularización, coincida con una vida cada vez más desvanecida, en la que los fundamentos están más ligados a lo emotivo y probablemente a cuestiones que no tienen que ver con la verdad de esa vida. La vida es un don divino, por tanto, nos lo han entregado como expresión del amor de Dios y como razón de nuestra vocación a la esperanza definitiva. Por eso ningún ser humano quiere morir y todos queremos permanecer para siempre. No es casual que eso sea una constante, un pensamiento, un deseo, un anhelo de todo ser humano, de toda la cultura, de todas las épocas, ¿no? Todo ser humano quiere vivir y vivir para siempre. Nos puede parecer esto que es algo absolutamente imprescindible, pero tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha creado para vivir. La expresión vividores, que juega seguramente con una ambigüedad calculada, yo creo que llamativa, pero en el fondo significa esto: el ser humano quiere vivir desde que abre los ojos a esta vida y hasta el último momento en que lo cierra. El hecho de que sabe que esa vida le conduce a otra más plena es lo que hace que no acabe en la angustia cuando termina en la que se encuentra, en esta en la que nosotros nos encontramos, la existencia terrena. Pero eso es absolutamente prerrogativa de la sabiduría divina, es prerrogativa de la providencia. Solamente Él determina cuándo comienza y cuándo termina la vida de un ser humano, porque esa decisión brota del amor de Dios. Cuando otro decide sobre eso, las razones no carecen de esa condición soberana. Si Dios dice que alguien comienza a vivir, lo hace por amor. Y el día en que decide providencialmente que acabó su tiempo en este mundo, es también por amor, aunque a veces nos pueda costar. El misterio de la cruz es un misterio muy doloroso, pero sin embargo es el misterio del amor más grande. Algo se ha dicho también en alguna de los encuentros, de mesa redonda, sobre el tema de la cruz como un elemento fundamental, como un misterio que ilumina absolutamente la vida del ser humano. Ahora que estamos en la Pascua, ¿verdad? La cruz como la entrega total del amor de Jesucristo, que nos enseña a nosotros también cada día a aprender a dar la vida, darla voluntariamente, darla no derramando la sangre. Si así lo permitiese el Señor, los mártires lo veían como un privilegio, ¿no? Pero si no, en la entrega cotidiana, ofreciendo nuestra existencia, los valores que hemos recibido, lo que podemos aportar cada uno
para el bien común, tanto de las personas más cercanas como del conjunto de la humanidad, eso nos lo permite el hecho de que estamos en la vida. Y eso da todo el sentido a la vida. Y no la perdemos cuando la damos. Y no, si la desgastamos, no la estamos desperdiciando, sino todo lo contrario. Eso nos hace descubrir que justamente más allá de lo que cada uno tenga como proyecto personal, hay una vocación sobrenatural por la cual cada uno de nosotros existimos. Y la hemos recibido de parte de Dios. No somos ninguno de nosotros un número, ni una cifra del montón. No somos un elemento puramente cuantitativo. Cada uno tenemos un valor absoluto porque por cada uno derramó el Señor su sangre. En cada uno pensó el Señor desde la creación del mundo para que existiésemos, y a cada uno nos ha buscado un lugar junto a Él en el cielo, como dice Él. No temáis porque yo me voy para buscaros un sitio, para prepararos un sitio. Por lo tanto, mientras estamos en este mundo, nos movemos desde la confianza en la providencia que nos acompaña aquí y desde la esperanza firme de lo que nos espera más allá de este mundo. Esa es la vida cristiana, que hemos de anunciarla como buena noticia a este mundo en el que, por influencia de tantas ideologías, muchas de ellas frontalmente contrarias a la fe cristiana, está muchas veces oscurecida. Hemos de proclamarlo, no tanto desde una perspectiva dialéctica de conflicto, sino más bien desde un anuncio positivo del amor a la vida, propio del cristiano, de una vida que se ama, se recibe, se agradece y se entrega con la misma alegría. Con la misma alegría que los mártires iban a entregar su vida, con la misma alegría con la que una madre que también es cristiana recibe el don de la vida, con la misma alegría con la que yo hace unos días acompañaba a una familia que después de un tiempo de penosa enfermedad moría uno de sus miembros, y era verdaderamente edificante, como sin quitar para nada el dolor, sin embargo ellos vivían con alegría, aunque pueda parecer paradójico, la alegría de la entrada de aquel que les precedía como anticipo de la vida eterna, porque sabían que era el primero de una familia que un día también recuperarían esa comunión en el cielo. Yo creo que es muy importante que los cristianos proclamemos una y otra vez esa confianza firme en que la vida es un don de Dios, no tanto, ya digo, que también oponiéndonos a las leyes que son contrarias, siendo valientes en defender derechos que son inalienables, pero también en positivo, recordando el valor que tiene cualquier vida, desde el principio hasta el final, sea con plenitud para este mundo de bienes, como también incluso en el sufrimiento y en el dolor. También cualquier vida tiene un valor para el Señor, que para eso la ha permitido en cada persona. Ya digo, congratularme de que se haya podido realizar con las circunstancias de este año las jornadas. Por supuesto, agradecer la participación de cada uno. Yo creo que ha sido muy rica en todos los sentidos, en variedad y en calidad de los ponentes, y me parece que es una aportación importante y oportunísima en este momento para nuestra sociedad y en las circunstancias que nos encontremos, este canto en favor de la vida en este mundo, como camino y don de Dios, y sobre todo también la vida entendida como lo que conduce a nuestra plenitud más allá de este mundo, en la esperanza de la vida eterna. Don Ignacio, después de usted me resulta muy difícil hablar. Sus palabras han sido el broche final para estas jornadas, que creo que han respondido plenamente al título, con profundidad y rigor, al título que les pusimos. Muchísimas gracias, don Ignacio, una vez más y como siempre. La clausura de la jornada, ahora hablo yo, que no hablo como don Ignacio, porque es admirable. La clausura de una jornada siempre es un momento de agradecimiento y reconocimiento a los que han trabajado en su realización y a los que han participado en ella. Comienzo dando las gracias a los que habéis asistido en esta nueva forma de encuentro telemático. Las circunstancias nos lo imponen, pero nosotros añoramos el encuentro personal y deseamos recuperarlo. Vuestra respuesta da sentido a nuestro esfuerzo. Asimismo, quiero agradecer a los compañeros del Centro de Cádiz, en especial a su secretario, don Francisco Pavón, a mis compañeros del Centro de Jerez, entre los que se encuentra la directora de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, doña Marife de Paz, y a nuestros conciliarios, don Manuel de la Puente y don Ignacio Castelo, porque el trabajo y la colaboración de todos ellos han hecho posibles estas 15ª jornadas que celebramos en nuestra diócesis. En estos momentos sería inviable
llevar a cabo estas jornadas sin el apoyo del Secretariado de Comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, por lo que le doy las gracias al secretario, don Pablo Velasco, y a los asesores que tiene y colaboradores, don Álvaro Espinosa, don Daniel Velasco y a Jaime Javier Domingo Martínez, que ha realizado la ilustración del programa. Ellos son responsables del diseño gráfico y de las cuestiones técnicas que posibilitan llevar adelante este encuentro. Quiero dedicar también unas palabras muy especiales, porque ha sido excelente toda la colaboración, y un agradecimiento muy grande a todos los que han intervenido como conferenciantes, presentadores, moderadores y participantes en las mesas. Gracias por vuestro sí generoso. Vuestra participación nos ha enriquecido a todos. Doy las gracias a nuestro presidente, don Alfonso Bullón de Mendoza, que sus palabras enmarcaron maravillosamente estas jornadas, a Monseñor don Rafael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, a don Federico Mantares, administrador diocesano de la diócesis de Asidonia-Jerez, que estuvieron presentes en la apertura de la jornada, lo que nos hace sentirnos más hondamente parte de la Iglesia y nos anima a seguir con nuestra tarea de católicos en la vida pública. Finalmente, en este tiempo pascual que estamos viviendo, quiero dar gracias a Dios, nuestro Señor, el Señor de la vida. Él es quien nos congrega y a cuya mayor gloria servimos. Él es quien da sentido y dignidad a nuestras vidas, a todas las vidas y a toda la vida, de principio a fin. Que Él nos guarde, nos bendiga y fortalezca. Con una oración a San José, abogado, Padre, Señor, como le llamaba Santa Teresa, a quien el Santo Padre ha tenido a bien dedicar este año, quedarán clausuradas las 15ª jornadas de Católicos y Vida Pública, que hemos organizado conjuntamente los centros de la Asociación Católica de Propagandistas de la diócesis de Cádiz y Ceuta y de Asidonia-Jerez. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Oración a San José del Papa San Juan XXIII. Oh San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, de cansancio y de trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti, a la vez que a María, su tierna madre. Amén. Bendito sea San José, que fuiste testigo de la gloria de Dios en la tierra. Bendito sea el Padre Eterno que te escogió. Bendito sea el Hijo único que te amó, el Espíritu Santo que te santificó, y bendita sea María que te amó. Amén.